¿Has pensado alguna vez que ciertos lugares fueron construidos para permanecer ocultos para siempre? ¿Que algunas puertas se cerraron con la intención de no volver a abrirse jamás? En los rincones más oscuros del mundo existen secretos que muy pocas personas han presenciado o siquiera imaginado. El Vaticano, ese estado sagrado del catolicismo, no solo alberga historias religiosas fascinantes. Detrás de sus muros milenarios se esconden misterios que ni siquiera los miembros más altos del clero admiten conocer. Entre esos secretos, existe una habitación donde está terminantemente prohibido el acceso a empleados y visitantes. ¿Qué se oculta en esa sala tan misteriosa? Los relatos que circulan sobre ella son perturbadores. Si lo que estás a punto de escuchar es cierto, entonces la historia de Domenico Altieri, un ex empleado del Vaticano, podría cambiar tu perspectiva para siempre. Durante más de una década, Domenico trabajó como conserje en ese lugar sagrado. Conocía cada pasillo del museo, cada rincón de las iglesias y cada habitación de las residencias del clero. O al menos eso creía, hasta que recibió una invitación que tal vez habría sido mejor rechazar. Una invitación que lo llevaría a descubrir algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la fe y la realidad. Un encuentro con lo imposible que marcaría su vida para siempre. Pero antes de continuar, reflexiona sobre esto. ¿Realmente crees que existen habitaciones diseñadas para nunca ser abiertas? ¿Lugares donde ciertos secretos deben permanecer enterrados para siempre? La historia que estás a punto de conocer podría hacer tambalear las creencias más sólidas. Es el testimonio escalofriante de un hombre que se aventuró donde no debía, que abrió lo que tenía que permanecer cerrado. ¿Estás preparado para descubrir qué se esconde realmente en los sótanos más profundos del Vaticano? ¿Para conocer secretos que han permanecido ocultos durante siglos? Durante 12 largos años trabajé como conserje en el Vaticano, y en ese tiempo aprendí una lección fundamental. Algunas puertas deben ser ignoradas, especialmente aquellas que parecen suplicar ser abiertas. Mi nombre nunca fue importante para nadie allí. Me contrataron para realizar el trabajo que nadie más quería hacer. Los sótanos húmedos, los túneles del archivo secreto, los corredores técnicos donde el aire se volvía espeso y el silencio pesaba más que cualquier carga física. En esos lugares, el polvo no era simple suciedad. Era el sedimento acumulado de décadas de secretos enterrados. Esa noche de invierno, uno de los supervisores del turno nocturno me llamó. Sin papeles oficiales, sin protocolo alguno. Simplemente señaló hacia el armario número 3 y pronunció unas palabras que aún resuenan en mi mente. Aquí está la llave. Sala antigua. Limpia y sal inmediatamente. Era común recibir órdenes así. Nunca hice preguntas. El secreto para sobrevivir en ese lugar era saber cuándo mantener la boca cerrada y obedecer sin cuestionar. Pero cuando vi el número grabado en aquella llave, sentí una inquietud extraña, un escalofrío que no provenía del frío invernal. No había registro de esa habitación en mi mapa de rutinas diarias, ni en la documentación interna de los sectores subterráneos. Oficialmente, esa sala no existía. Sin embargo, la llave estaba ahí, esperándome como si hubiera sido destinada específicamente para mí. Seguí el camino descrito con extrema cautela. El corredor era una zona raramente utilizada. Las paredes de piedra húmeda parecían susurrar secretos ancestrales mientras avanzaba. Las luces del techo parpadeaban de forma irregular, no por alguna falla eléctrica, sino como si dudaran en iluminar lo que me esperaba más adelante. Al final del corredor se abría una escalera de piedra en forma de espiral. Descendiendo hacia las profundidades del edificio sagrado, conté mentalmente cada escalón mientras descendía por esa escalera de piedra. 43 escalones exactos. Ese número quedó grabado en mi memoria para siempre, como una marca indeleble de aquel momento que cambiaría mi vida. A medida que bajaba, el sonido de mis pasos se volvía cada vez más apagado, como si el espacio mismo no quisiera que mis movimientos fueran escuchados. El aire se espesaba con cada escalón, cargado de una humedad ancestral que parecía absorber cualquier sonido. El túnel al final de las escaleras era corto, pero intensamente oscuro. El suelo de losas irregulares amenazaba cada paso que daba. Debía caminar con extremo cuidado para no tropezar en esa penumbra opresiva que parecía tragarse la luz de mi linterna. Y entonces la vi. Al final de ese túnel estrecho estaba la puerta. Madera pesada y antigua, sin marcaciones visibles, sin número identificatorio. La cerradura parecía haber sido forjada siglos atrás, pero sorprendentemente, la llave giró con una facilidad inquietante, como si hubiera sido utilizada recientemente. Empujé la puerta lentamente. Lo que sentí primero no fue el frío que esperaba, sino un olor imposible de describir.
Una mezcla perturbadora de papel envejecido, madera húmeda y algo químico que mi mente identificó inmediatamente: formaldehído. El mismo olor que se encuentra en los laboratorios donde se preservan especímenes. La atmósfera de la habitación era extraña y opresiva. Las paredes estaban cubiertas por un tejido oscuro de color rojo desgastado, casi negro en algunas zonas. Las luces del techo eran tenues, proyectando sombras que se extendían mucho más de lo que las leyes de la física deberían permitir. En el centro de la sala dominaba una estructura de piedra lisa, como un altar ancestral. Pero lo que realmente me paralizó fueron las 5 vitrinas de vidrio reforzado, dispuestas en semicírculo alrededor de esa estructura central. Dentro de esas vitrinas había criaturas. No animales comunes ni estatuas religiosas. Eran cuerpos con características completamente inusuales, preservados de una manera que desafiaba toda lógica. Una de esas criaturas tenía los ojos cosidos con hilo dorado, como si alguien hubiera querido sellar para siempre su mirada. Otra exhibía huesos que crecían hacia afuera del cuerpo, formando protuberancias que no correspondían a ninguna anatomía conocida. Sus formas desafiaban toda comprensión biológica. Me quedé inmóvil durante varios minutos, sin saber si debía huir inmediatamente o acercarme para observar mejor. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador que las criaturas mismas. La quinta vitrina estaba completamente vacía. No estaba dañada ni abandonada. Estaba perfectamente limpia y mantenida, como si esperara ocupante. Y por alguna razón inexplicable, esa ausencia, ese espacio donde algo debería estar pero no estaba, me causó un terror más profundo que todas las criaturas juntas. En ese instante comprendí que había abierto algo que debía permanecer cerrado para siempre. Algo faltaba en esa colección, y lo más aterrador era pensar que tal vez no estaba muy lejos de allí. Me costó mucho apartar la mirada de esa quinta vitrina vacía. No por curiosidad, sino por un miedo primitivo. Era el tipo de terror que crece en el silencio como un hongo en una bodega sellada. Parecía como si ese espacio vacío estuviera esperando algo o alguien específico. Forcé mi respiración para recuperar el control y traté de enfocarme en otros elementos de la habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de algo escalofriante. Esa sala no estaba abandonada. Estaba viva, pulsando con una energía siniestra que no podía explicar. En las paredes, nichos tallados en la piedra albergaban esculturas humanoides. Ninguna era igual a otra, todas en poses rígidas con brazos extendidos, como si estuvieran protegiendo algo invaluable. Sus formas eran primitivas y exageradas. Ninguna de esas figuras se asemejaba a las imágenes sagradas cristianas, ni a arte griego, romano o egipcio. Eran anteriores a todas esas civilizaciones, pertenecían a algo mucho más antiguo y misterioso. Algunas esculturas estaban cubiertas por tejidos ligeros, otras completamente expuestas, revelando grietas finas en torsos y rostros que parecían cicatrices de batallas ancestrales. Algunas de esas esculturas tenían partes faltantes, pedazos arrancados de los rostros, manos quebradas, ojos tallados y posteriormente removidos. Pero otras permanecían completamente intactas, pulidas y extraordinariamente bien conservadas, brillando como si hubieran sido creadas ayer. No había placas informativas, nombres grabados ni nada que pudiera identificar su origen, época o función. Sin embargo, había una sensación inconfundible en el ambiente, la certeza absoluta de estar siendo observado. Y no se trataba de simple paranoia. Lo sentía a través de la piel, no con la mente. Esas esculturas sabían perfectamente que yo estaba allí. Era una presencia tan real como el frío de las piedras bajo mis pies. Mientras caminaba lentamente entre esas figuras ancestrales, podía percibir que sus ojos huecos seguían cada uno de mis movimientos. No era una ilusión óptica ni un juego de luces y sombras. Era algo mucho más primitivo, más frío que el mismo mármol del que estaban hechas. En una de las extremidades de la sala, contra la pared opuesta a las vitrinas, había una mesa de madera oscura. Sobre ella descansaban varios cilindros de piedra, como antiguas cápsulas de transporte utilizadas para proteger documentos valiosos. Dentro de cada cilindro había papiros auténticos, algunos enrollados con tiras de cuero envejecido, otros parcialmente abiertos, revelando textos escritos en latín, hebreo y lenguas que no pude reconocer. Las anotaciones manuscritas incluían números garabateados, como códigos de inventario de algún archivo secreto. Junto a los rollos descansaba un cuaderno de cuero desgastado. Sus páginas estaban repletas de símbolos circulares, gráficos dibujados a mano y diagramas anatómicos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Algunas figuras parecían representar cuerpos humanos,
otras semejaban mapas de territorios desconocidos. Pero lo que más captó mi atención fue una página específica. Mostraba exactamente el diseño de la sala donde me encontraba. El altar, las vitrinas, las esculturas, todo representado en un plano arquitectónico detallado. Sin embargo, había una diferencia crucial que me heló la sangre. En esa ilustración antigua, la quinta vitrina no aparecía vacía como la había encontrado. Había un cuerpo dibujado allí, yaciendo en posición fetal con algo que parecían alas plegadas sobre sí mismo. La imagen era tan detallada que podía distinguir cada trazo de aquella figura misteriosa. La leyenda escrita en tinta negra junto al dibujo contenía una sola palabra en latín: restituendum. La traducción me hizo temblar. Debe ser devuelto. ¿Qué significaba eso? ¿Devuelto a dónde? ¿O devuelto por quién? Fue en ese momento que sentí el aire volverse denso de una manera completamente literal. No era una sensación poética. El oxígeno parecía haberse vuelto espeso como miel. Mis hombros se cargaron de un peso inexplicable. Mis manos comenzaron a sudar copiosamente. Miré a mi alrededor con creciente alarma y pude jurar que las sombras de las esculturas se habían movido. No ligeramente, sino de forma evidente y deliberada, como si estuvieran cobrando vida gradualmente. Cerré el cuaderno sin hacer el menor ruido y retrocedí 2 pasos cautelosos. Pero entonces vi algo que me obligó a detenerme nuevamente, algo que desafió toda lógica. Sobre un soporte bajo junto a la mesa, cubierto por un paño fino, descansaban 2 espadas antiguas. Las hojas eran curvas, desgastadas por el tiempo, pero aún mantenían su filo mortífero. Inscripciones metálicas recorrían sus superficies en una lengua extraña, con letras que parecían orgánicas, casi vivas. Ningún alfabeto conocido contenía símbolos como esos. Una de las espadas tenía el mango gastado por el uso, pero la otra aún conservaba sangre seca en su hoja. No era reciente, pero tampoco lo suficientemente antigua como para ser olvidada. El polvo no la cubría completamente. Alguien la había tocado hace poco tiempo. Alguien había estado en esa sala antes que yo, y esa presencia reciente me llenó de un terror indescriptible. Comprendí entonces que esa habitación no era simplemente un depósito de antigüedades olvidadas. Era un laboratorio activo, o algo aún peor, un santuario donde se realizaban rituales inimaginables. La sala no estaba cerrada esperando visitantes. Estaba esperando algo específico, algo que debía regresar según indicado en aquel texto antiguo. Miré nuevamente hacia la quinta vitrina, ese espacio vacío que emanaba una presencia más perturbadora que cualquier criatura preservada. Nunca imaginé que la ausencia pudiera ser más aterradora que la presencia misma. Sentí un impulso extraño, casi magnético, que me atraía hacia esa vitrina vacía. No era curiosidad simple. Era una especie de llamado silencioso, como si algo en ese espacio quisiera ser completado o despertado. Me acerqué lentamente hasta quedar a pocos centímetros del vidrio. Fue entonces cuando descubrí algo que casi me hizo huir inmediatamente del lugar. En el ángulo inferior, pegado a la base, había un pequeño pedazo de papel envejecido con escritura manual en latín. Nondum tempus, aún no es tiempo. Espera, pero aún no es la hora. ¿Quién o qué estaba esperando? ¿Y por qué ese mensaje parecía dirigido específicamente a quien encontrara esa vitrina vacía? No tuve valor de tocar el vidrio, pero me acerqué lo suficiente como para notar algo absolutamente imposible de explicar. El cristal estaba tibio al acercarse, no caliente como una superficie expuesta al sol, sino tibio como si alguien hubiera respirado sobre él recientemente. Era como si algo estuviera vivo dentro de esa vitrina aparentemente vacía, o como si algo hubiera estado allí hasta hacía muy poco tiempo. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. El olor químico de la sala se intensificó dramáticamente. La presencia de las criaturas en las otras vitrinas parecía crecer y expandirse. Las luces del techo oscilaban de manera cada vez más irregular, creando un ambiente de pesadilla. Entonces escuché un sonido sutil pero inconfundible detrás de mí. Pasos que no eran metálicos ni apresurados, sino suaves y arrastrados, como si alguien o algo estuviera deslizándose sobre el suelo de piedra húmeda. Me giré inmediatamente, pero no vi nada. El espacio detrás de mí permanecía completamente vacío. Sin embargo, cuando volví los ojos hacia la quinta vitrina, el vidrio estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado sobre él desde el interior. Esa visión quebró cualquier ilusión de normalidad que aún pudiera mantener. Me alejé rápidamente de la vitrina, con las manos temblando incontrolablemente. Las esculturas en las paredes parecían haberse acercado varios centímetros. Las sombras se estiraban y retorcían como tentáculos.
Traté de recuperar la respiración y miré hacia la puerta de salida. Entonces vi algo brillar en el suelo. Un pequeño reflejo metálico, un objeto redondo casi oculto entre dos piedras sueltas de pavimento. Me agaché inmediatamente para examinarlo. Era un botón de metal oscuro con un símbolo grabado, dos esferas entrelazadas por una línea oblicua. Reconocí inmediatamente ese símbolo. Lo había visto en el altar, en la cubierta del cuaderno, y ahora aquí en el suelo. Era el sello de acceso restringido, el mismo que había observado años atrás en un archivo que nunca debería haber sido abierto. Según rumores de antiguos empleados, ese símbolo no pertenecía a la Iglesia Católica. Era algo mucho más ancestral y misterioso. El botón parecía formar parte de algún uniforme oficial. Alguien había estado en esa sala en algún momento reciente, pero lo más perturbador no fue encontrar el botón, sino darme cuenta de que la piedra donde estaba escondido tenía marcas evidentes de haber sido arrastrada, como si hubiera algo enterrado allí debajo. Me arrodillé, palpé los bordes de la losa y empujé con fuerza. La piedra cedió algunos milímetros, revelando una abertura oscura con escalones que descendían en espiral hacia profundidades aún mayores. Otro camino secreto, otra capa enterrada de misterios. Permanecí inmóvil durante varios minutos, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera venir de las profundidades. Entonces, emergiendo desde esas profundidades insondables, escuché una voz débil y apagada, pero extrañamente familiar. No sonaba completamente humana, pero pronunció claramente mi nombre, Domenico. Por un momento, mi razón intentó protegerme con explicaciones lógicas. Tal vez era un delirio causado por el estrés, quizás el eco de algún pensamiento enterrado en mi subconsciente. Pero no. La voz repitió mi nombre una vez más, con perfecta claridad y sin ningún acento regional. Arrodillado junto a esa abertura hacia lo desconocido, sentí mi cuerpo congelarse completamente. El corazón se aceleró hasta un ritmo ensordecedor, y mis dedos aferraron con fuerza el botón metálico que aún sostenía. Ese símbolo grabado en él, el mismo que había visto en múltiples lugares de la sala. El altar, la habitación, el símbolo, todo parecía conectado por una red invisible de secretos ancestrales. La espiral oscura bajo mis pies no era simplemente un camino físico hacia otro nivel, era una advertencia silenciosa sobre el punto de no retorno. Si decidía seguir adelante, sabía instintivamente que no habría vuelta atrás. Pero también comprendí que retroceder ahora haría que todo lo vivido hasta ese momento perdiera sentido. Había llegado demasiado lejos para rendirme. Saqué la pequeña linterna que siempre llevaba en el bolsillo del uniforme e iluminé el interior de la abertura. Los escalones eran estrechos, desgastados por siglos de uso, casi completamente lisos. Un olor denso y húmedo subía desde el fondo. No era simplemente moho lo que percibía. Era la presencia de algo verdaderamente antiguo, un aroma que cargaba historia, secretos y tal vez algo mucho más siniestro. Descendí lentamente, escalón por escalón, contando como siempre hacía en momentos de tensión. 32 escalones exactos. Llegué a un corredor aún más estrecho que el anterior, con techo bajo y paredes curvas, como si hubiera sido excavado completamente a mano por generaciones de trabajadores secretos. El silencio era absolutamente total, pero mi nombre aún resonaba dentro de mi mente. La voz no había estado a mi lado, había estado dentro de mí, como si algo hubiera logrado penetrar en mis pensamientos más profundos. El túnel terminaba en una puerta metálica extremadamente pesada, completamente diferente a la anterior. Tenía un sistema de doble cerradura y una pequeña ventana con rejas de hierro. Del otro lado se extendía una sala circular, más pequeña que la sala roja, pero infinitamente más inquietante. Las paredes estaban completamente cubiertas de símbolos dibujados a mano con un pigmento oscuro similar al carbón. Los símbolos en esas paredes no pertenecían a ningún sistema conocido por la humanidad. Parecían pulsar con vida propia, como si estuvieran conectados a alguna fuente de energía oculta. Las formas desafiaban toda lógica y comprensión convencional. En el centro de la sala había una silla que me hizo retroceder instintivamente. No era una silla común, era un dispositivo de contención con gruesas correas de cuero en brazos y piernas. La madera estaba marcada por arañazos desesperados y el respaldo inclinado recordaba inquietantemente a una cruz torcida. Contra la pared curva descansaba una estructura de vidrio, un tanque completamente vacío. Las paredes internas de cristal estaban manchadas permanentemente, como si algo hubiera sido mantenido allí dentro durante mucho tiempo. Algo que había luchado desesperadamente por escapar.
Junto a la silla de contención había algo aún más desconcertante, un espejo antiguo y redondo con marco de hierro corroído por siglos de humedad. Pero el reflejo que mostraba no era el mío. Miré una, dos, tres veces. Parpadeé. Me acerqué más y allí, reflejada detrás de mí, había una figura completamente diferente. Su rostro estaba cubierto por sombras impenetrables, inmóvil, observándome fijamente. Me giré inmediatamente con el corazón a punto de explotar. No había absolutamente nada detrás de mí. El espacio permanecía completamente vacío. Volví a mirar el espejo con manos temblorosas. Ahora sí, el reflejo era mío, pero algo había cambiado irreversiblemente. En el ángulo inferior del marco había aparecido un rasguño, una marca completamente nueva, el mismo símbolo del botón metálico. Era como si todo estuviera siendo marcado progresivamente. El botón, el espejo, la sala y ahora yo mismo. En la pared, una frase parcialmente borrada aún era legible. Aquel que desciende no regresa con lo que llevó. Regresa diferente. Permanecí sentado en el suelo durante largos minutos, tratando de entender si ya había cruzado esa línea invisible. La respuesta estaba grabada en mi propio cuerpo. Los hombros pesaban como plomo, la linterna parpadeaba a pesar de tener batería completa. Y lo más extraño de todo, el botón en mi bolsillo se estaba calentando gradualmente, como si estuviera reaccionando al ambiente. El desayuno tenía el mismo sabor de siempre. El autobús de la línea 27 seguía la misma ruta diaria. La cúpula del Vaticano continuaba brillando bajo el sol romano. Las campanas sonaban en los mismos horarios establecidos desde hace siglos. Pero yo sabía con certeza absoluta que algo dentro de mí había cambiado para siempre. El silencio parecía más denso y cargado de significado. Las miradas de mis compañeros de trabajo se volvieron más rápidas y esquivas. Mi rutina diaria se sentía como una representación teatral. Comencé a soñar constantemente con esa sala, pero curiosamente no con las criaturas preservadas en las vitrinas. Soñaba específicamente con ese vacío perturbador de la quinta vitrina, con esa ausencia que gritaba más fuerte que cualquier presencia física. Ese evento acompañó los sueños de Domenico durante muchos años, hasta que finalmente dejó de hablar del tema por completo. Todo esto le asegura haberlo presenciado personalmente. ¿Fue realmente real o se trata de un relato exagerado para ganar la atención de los medios? Curiosamente, la prensa nunca mostró el menor interés en lo que este simple conserje tenía para contar. ¿Es posible que las criaturas que vio fueran cuerpos extraterrestres? Si así fuera, ¿qué estarían haciendo esos especímenes en el Vaticano y no en una base militar alejada de todo y todos? ¿Realmente existe esa sala misteriosa? ¿Y qué fue de Domenico Altieri después de esa experiencia que marcó su vida? Por supuesto, todo eso también podría ser producto de una imaginación extraordinariamente dotada. Pero la narrativa, las sensaciones descritas, incluso los escalofríos que sentimos al escuchar su relato. ¿Y si fuera verdad? ¿Te gustó esta historia misteriosa? No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido sobre misterios y secretos ocultos. Comparte en los comentarios. ¿Crees que la Sala Roja del Vaticano realmente existe? Tu opinión nos interesa.